Bueno, vamos a iniciar con el informe sobre salud. Son, recordando, dos temas. El primero es el que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud pública para que se tenga un buen servicio de salud y se cumpla con lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Esto es que cualquier persona, cualquier mexicano, esté o no asegurado, pueda ser atendido en un centro de salud, en una unidad médica, en un hospital, pueda recibir todas las atenciones, estudios, medicamentos y que no tenga que pagar nada. Es un servicio de salud pública universal, de calidad y gratuito. Ese es el propósito. No ha sido fácil, pero vamos avanzando. Hay muchos obstáculos porque estaba completamente abandonado el sistema de salud. No les importaba o les interesaba nada más para robarse el dinero, sobre todo el dinero de las compras de medicinas, equipos. Tan no les importaba que durante el periodo neoliberal se subrogaron los servicios, se subcontrataba, dejaron al ISSSTE, por ejemplo, como un cascarón, porque rentaban hasta las camillas, las sillas de rueda, los estudios en laboratorio. En el caso del seguro, pues es lamentable lo que pasó con la guardería ABC. En vez de que el seguro manejara las guarderías, las privatizaron y por eso esas desgracias. Son los saldos de la política neoliberal en salud. Y tampoco olvidar cómo rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Si presentaban examen de admisión 100, entraban 10. Cuando yo vine a estudiar a la Ciudad de México, viví en la casa del estudiante tabasqueño y presentamos examen. Éramos como 80 aquí en la calle de Violeta, en la colonia Guerrero. Estábamos esperando todos que llegaran los resultados. Me acuerdo bien de que al que le llegaba un sobre grueso, pues eran los papeles, es decir, para atrás, no pasaba. Del que le llegaba un telegrama, un aviso, un papelito, era ya pasar a pagar una cantidad mínima en la UNAM. Pero en ese entonces, de cada 10 ingresaban 9, y en el periodo neoliberal se invirtieron las cosas. De cada 10 ingresaba 1. Entonces me acuerdo de mi cuenta de la Facultad de Ciencias Políticas 737024-6-5 para los que andan investigando. Se las facilito. ¿Cuál fue la consecuencia de la privatización en la educación, en la salud? Pues que ahora no tenemos médicos, los médicos que necesita el país, sobre todo no tenemos especialistas. Todo esto por el daño que causó la política neoliberal, porque se piensa que nada más tuvo que ver con lo económico. No, saquearon al país, trasladaron lo que era público a particulares y además abandonaron la educación, abandonaron la salud, abandonaron el bienestar del pueblo.
y muchas otras cosas. Todos esos obstáculos son los que estamos enfrentando ahora, pero vamos avanzando y el compromiso es que el año próximo tengamos un sistema de salud como lo merece nuestro pueblo. Entonces, esa es la primera parte de la exposición. Y lo segundo es la pandemia, de cómo va. La pandemia afortunadamente ha dejado de hacer daño, o tanto daño como hizo, pero hay que seguir dándole seguimiento y por eso se va a informar. Son los dos temas. Sin lugar a dudas, como lo ha dicho el presidente López Obrador, para hablar de los saldos de la política neoliberal en materia de salud hay que hablar de la formación de médicos especialistas. ¿Por qué no tenemos el suficiente número de médicos, de médicas especialistas en las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional? Si podemos pasar la siguiente. Este déficit tiene que ver con una decisión que se tomó hace por lo menos 30 años, en la que los gobiernos neoliberales pues hoy no se quieren hacer cargo de esa decisión, pero ahí están los resultados. Se rechazaba a cerca del 80% de los estudiantes de medicina que intentaban ingresar a una especialidad, a una residencia, a través del examen nacional de residencias médicas. Es decir, se formaban menos médicos que los que el propio sistema nacional de salud iba a necesitar. El problema nunca fue falta de talento. El ENARM, el examen, se había convertido en una suerte de filtro que favorecía la mercantilización de los servicios de salud, se generaban menos especialistas, había menos capacidad de las instituciones para atender y eso expulsaba a los usuarios de los sistemas de salud, particularmente a los que no tienen seguridad social, a servicios privados, al costo de bolsillo. Si lo vemos aquí, durante los últimos años, el nivel de rechazo que había alcanzaba esos niveles, arriba entre el 80, el 70% de rechazo. Esa tendencia nos tenía en 2020 con 0.9 especialistas por cada 1,000 habitantes, pero la tendencia, hubiéramos llegado de no haber hecho nada, pues a tener solamente un especialista por cada 1,000 habitantes, que es claramente insuficiente y poco significativo. A partir de 2019 y en 2020 se empezaron a abrir más becas en las instituciones públicas, pasamos de 9,480 en 2019 a 19,263 becas para 2021 y a 20,000 en 2022. Más becas en residencias significan no solamente más recursos destinados a la formación de médicos, sino también más sedes, más infraestructura, más espacios para el estudio, el descanso y el trabajo de los propios médicos residentes que se forman además en las instituciones públicas, la gran mayoría de ellos. Su título es de alguna universidad pública o privada, pero el diploma lo dan las instituciones públicas porque ahí es en donde cursan esta etapa. Sin embargo, a pesar de que ya se ha duplicado el número de becas, pues la formación lleva su tiempo. Será hasta 2023 que empecemos a tener a las primeras generaciones de varias especialidades que ya se formaron a partir de este crecimiento, pero la salud no puede esperar, la atención médica que necesitan los mexicanos no puede esperar y por eso es que hemos echado a andar diferentes estrategias para el reclutamiento tanto de médicos nacionales como extranjeros. Y el día de hoy les queremos presentar esta convocatoria internacional de médicos especialistas que lanzamos el día de hoy, en el primer minuto del 12 de octubre, para cubrir
249 vacantes en 43 especialidades en 54 hospitales del país que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esta la estamos lanzando para médicos, médicas especialistas de otras partes del mundo que estén interesados en venir a México a trabajar en un periodo de un año en estos lugares. Son este mecanismo nos va a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de especialistas. Los requisitos es ser médico especialista en las especialidades definidas en la convocatoria, tener pasaporte vigente, título y cédula profesional de la especialidad o equivalente, también su currículum actualizado y firmado, dominio obviamente del idioma español y una carta de su último empleador. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos interesados en estos lugares, por supuesto que pueden inscribirse y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de estos hospitales. Algo muy importante que queremos decir es, si podemos pasar a la siguiente, se trata de estas localidades. Todos son hospitales que atienden a población sin seguridad social y están en lugares verdaderamente remotos, como San Quintín en Baja California, Mulegé en Baja California Sur, Benemérito de las Américas o Guadalupe Tepeyac en Chiapas, Villalta o Huautla en Oaxaca, en Zongolica, en Mamantel, en Campeche, en Huachochi, allá en Chihuahua. En este caso son hospitales del IMSS Bienestar, el resto son de los hospitales que están en el proceso de transferencia. Para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, medicosespecialistas.gov.mx, que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre, es decir, hoy en el primer minuto del 12 de octubre. Podemos pasar un video que hemos preparado para esta convocatoria. Para garantizar que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lanza la Convocatoria Internacional 2022. Dirigida a médicos y médicas, especialistas de países hermanos, interesados en trabajar en México. Esta es una oportunidad de hacer historia y participar en el proceso de transformación del sistema de salud mexicano que busca llevar atención médica especializada a los lugares donde más se necesita. México, su gente y su cultura te esperan. A partir del primer minuto del 12 de octubre, los interesados podrán ingresar al micrositio www.medicosespecialistas.gov.mx para inscribirse y obtener el folio de participación. El folio de participación expresa la solicitud formal de trabajar en los Estados Unidos mexicanos en una plaza de las 43 especialidades médicas ofertadas por el IMSS. La convocatoria y demás requisitos estarán disponibles en las plataformas digitales del IMSS y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en las oficinas de la Embajada de México en tu país. Es importante saber que para este proceso, todos los trámites migratorios serán gestionados por el Gobierno de México. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. Gracias. Solamente para concluir, hay algunos datos. Cuando se completa la inscripción, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a estudiar las equivalencias de cada una de las especialidades. A partir de eso, los perfiles van a ser evaluados por un comité de expertas y expertos del propio instituto y a los seleccionados, como se ha mencionado, se les brindará apoyo para gestionar todos los trámites migratorios, una cita en la embajada o consulado más cercano en el país de origen con el objeto de realizar todos estos trámites. Agradecemos mucho a la Cancillería, al canciller Marcelo Ebrard, a la embajadora Carmen Moreno Toscano, con quien estamos trabajando esta vinculación para la difusión de la convocatoria en cada país a través de las embajadas y los consulados que tenemos en todo el mundo. También el día de hoy queremos presentar esta otra convocatoria, es una convocatoria local, en este caso para médicos generales, médicas generales y también personal de enfermería. En los estados en donde estamos implementando el modelo de atención de IMSS Bienestar,
Estamos ampliando también los turnos en donde necesitamos tener cubierto con médicos generales en el primer nivel de atención, en hospitales, pero principalmente en primeros niveles, en centros de salud, unidades médicas rurales del propio IMSS Bienestar, para que entonces tengamos no solamente durante la mañana a los médicos, sino también durante la tarde, la noche y los fines de semana. Son vacantes que se están abriendo para laborar en Nayarit, en Tlaxcala, en Sonora, en Baja California Sur, en Campeche. En este caso son 1,750 vacantes de médicos generales, 550 de personal de enfermería y 1,357 de personal técnica de enfermería. También está abierto para todo el país y se abre hoy mismo también en el mismo horario, y en este caso se tiene que ingresar a la página ims.gov.mx/IMSS Bienestar, y ahí se va al apartado de convocatorias y pueden encontrar todos los detalles para descargar los formularios y postularse a estas plazas. Esto también estará listo a partir del día de hoy a las 12 de la noche. Podemos pasar a la siguiente. Y para repasar los avances que tenemos en los diferentes estados, en Nayarit, en los 13 hospitales y los 292 centros de salud, ya con una cobertura del 100% de personal de médicos especialistas y 97% de médicos generales y de personal de enfermería en el primer nivel. También en las acciones de infraestructura y rehabilitación se han invertido 237 millones de pesos, ya con las obras concluidas en los hospitales que se rehabilitaron y al 80% del avance en las obras de primer nivel de atención que está llevando a cabo el INSABI, y se están incorporando 94 centros de salud más que inician el 17 de octubre. Y también estamos avanzando en el proceso de adquisición de 4,330 piezas de equipo por 194 millones de pesos en el primer nivel y 2,451 piezas de equipo por un importe de 475 millones de pesos para el segundo nivel de atención. En el abasto en Nayarit reportamos un surtimiento de recetas del 98,65%, es nuestro indicador semanal. En el caso de Tlaxcala, por favor la siguiente, tenemos también ya presencia en 10 hospitales y 195 centros de salud, donde está cubierta al 95% la necesidad de médicos especialistas, en médicos generales y personal de enfermería al 87%, y avanzando también en el proceso de equipamiento, de adquisición de equipos por 2,855 equipos que equivalen a 66,4 millones de pesos para el primer nivel y 1,351 piezas de equipo para el segundo nivel de atención por un monto de 229 millones de pesos. En el abasto estamos en 93% de recetas surtidas la última semana. En el caso de Colima, también con presencia en 100% de las unidades, con el 100% de cobertura de médicos especialistas y también ya con cobertura del 74% de médicos generales y personal de enfermería. En las obras de infraestructura y rehabilitación se han invertido ya 130 millones de pesos en la rehabilitación de 5 hospitales que ya se concluyeron, en rehabilitarlos y también estamos en el proceso de equipamiento de los mismos con la adquisición de 3,606 piezas de equipo médico. El abasto está en un nivel de 96,88% de recetas surtidas la última semana. Y finalmente, los 2 nuevos estados donde acabamos de ingresar el 1 de octubre, ya con el programa de Bienestar. Agradecemos mucho a los gobiernos de los estados, tanto de Baja California Sur como de Sonora. En Baja California Sur estamos ya con presencia en 6 hospitales, 4 unidades de especialidades médicas y 57 centros de salud. La cobertura de médicos especialistas en Baja California Sur es del 59%, de médicos generales y personal de enfermería del 60%, y ya estamos concluyendo los procesos de capacitación en primer y segundo nivel de atención. La rehabilitación de unidades médicas, se está haciendo una inversión de 131 millones de pesos para rehabilitar
6 hospitales. Esto inició el día de ayer y en 35 unidades de primer nivel que se concluyeron desde el año pasado por parte del INSABI y que está ahora programando 22 más para poderlas también rehabilitar. En cuanto al equipamiento, estamos en el proceso de consolidación de la necesidad de equipo en Baja California Sur para hacer una compra de varios estados. Y en el abasto pasamos de 73 al 96.9% de recetas surtidas completas con un programa de abastecimiento emergente de insumos médicos. También en el caso de Sonora, ya con presencia en el 100% de las unidades, 15 hospitales, una unidad de especialidades médicas y 219 centros de salud. En Sonora siempre ha sido un tema complicado la cobertura de médicos especialistas. Hoy se reporta el 67% de cobertura de médicos especialistas, por eso estas otras estrategias de las que estamos echando mano. En médicos generales y personal de enfermería hay un 50% de cobertura y en la capacitación ya estamos concluyendo al 99.5% en hospitales y 98% en centros de salud. Se han invertido un total de 254 millones de pesos en la rehabilitación de 15 hospitales y una unidad de primer nivel, que ya tiene un avance del 98%, y una inversión de 50 millones de pesos, además de 100 unidades de primer nivel que se rehabilitaron en 2021 por 128 millones de pesos y 50 unidades de primer nivel que tienen una inversión de 74.4 millones de pesos con un avance del 87%. En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso de adquisición tanto para primer como segundo nivel. Equipamiento vamos al 15%, también estamos incorporando a Sonora a esta adquisición global de equipo. En el abasto estamos en un nivel del 90% de recetas surtidas completas. Será todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, presidente, secretarios, buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar brevemente sobre la pandemia de COVID. Como ya se señala, llevamos ya 13 semanas de reducción, más de 3 meses, en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso. Lo que es importante tener en mente es que estos indicadores los registramos todos los días y estamos actualizándolos en toda la República. Y podemos ver que la cantidad de casos es ya mínima, como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia, pero obviamente en una situación mucho más ventajosa por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra COVID-19. En la siguiente lo que vemos es que la hospitalización se mantiene en mínimos, 1% para las camas con ventilador, 2% para las camas generales, y va a estar fluctuando seguramente así en estas cantidades mínimas durante varias semanas. Y el indicador más relevante por el impacto que tiene, que son las defunciones, el indicador de mortalidad, nos muestra que ya en las 5 semanas más recientes tenemos por debajo de un dígito en las defunciones. En la semana que recién cerró, una defunción diaria en el promedio semanal. Esto implica que hay días, a veces consecutivos, en donde no tenemos ni una defunción en toda la República y de manera convencional, casi un poco más de la mitad de las entidades federativas presentan días sin defunciones. Entonces vamos muy bien en ese sentido. Y la vacunación, seguimos avanzando. Esta semana solo subió un punto porcentual de 52 a 53% la cobertura neta en niñas y niños de 5 a 11 años. Esto es porque los embarques recientes se están utilizando en las segundas dosis, pero ya son en su mayoría los esquemas completos. Por su parte, en el promedio general tenemos 83% de cobertura de vacunación desde los 5 años en adelante. Ahora queremos dejar en claro que ahora en octubre estamos vacunando contra la influenza, ya lo dijimos la semana pasada, desde el 3 de octubre iniciamos. Es importante vacunarse contra la influenza independientemente de si se ha vacunado antes contra la propia influenza o contra COVID. La vacuna contra la influenza no es de carácter universal, se usa
prioritariamente en personas de 60 años de edad en adelante o niñas y niños de 5 años o de 6 meses hasta 5 años de edad, y también personas que tienen enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, incluida el asma, y también personas que tienen inmunosupresión por cualquier razón. Entre más rápido se vacunen, mayor será el periodo de protección, porque la temporada de influenza empieza generalmente a mediados de octubre y termina hasta marzo del siguiente año. Entonces, entre más rápido acudan a los centros de vacunación, más rápido quedarán protegidos para toda la temporada invernal, y desde luego la vacuna está ya disponible en todos los centros de salud. Y tendremos indudablemente durante esta temporada invernal, como ocurre en todo el mundo todos los años, múltiples infecciones respiratorias por más de 350 virus respiratorios que predominan en la temporada. No debemos espantarnos pensando que es un recrudecimiento de COVID, sino que indudablemente será el periodo de virus respiratorios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si en algún momento hubiera un recrudecimiento de COVID en México, por supuesto que lo comunicaríamos y lo presentaríamos gráficamente. Gracias.